Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana. Ayer, 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 40 minutos duró la audiencia en la Corte Internacional de Justicia para que los magistrados escuchen los alegatos de la delegación de los Estados Unidos mexicanos, la delegación de México, que ha pedido medidas cautelares contra Ecuador en el marco de esta demanda que ha presentado por la violación a su espacio territorial ocurrida tras el asalto de fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito. Y el día de hoy se tomó un tiempo similar, unos minutos más, creo que 10 minutos adicionales. La representación del Estado ecuatoriano, integrada por un miembro del Servicio Exterior ecuatoriano y 4 abogados internacionales contratados para el efecto, para sustentar en cambio la respuesta del Ecuador. Hemos destacado ayer, lo he hecho hoy, lo vuelvo a hacer ahora mismo, el gran trabajo del Observatorio de Derechos y Justicia que nos ha permitido conocer en tiempo real el desarrollo justamente de estas audiencias y lo que han expresado los representantes de las dos naciones. Está con nosotros la directora del observatorio, la jurista María Dolores Miño, enlazada vía telemática. Doctora, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, Belkis, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación y también gracias por las gentiles palabras del trabajo de ODJ. Oiga, desde las 3 de la mañana me imagino despierta, ¿no? En esta ocasión no, en esta ocasión sí tengo que reconocer que este es un trabajo del equipo. Isabela Palacios, José Andrés Murgueitio y María Paula Cantos. Yo no estoy ahorita en el país, entonces había como un desfase horario ahí, pero es un trabajo que siempre se hace en equipo. Usualmente la que se desvela soy yo, pero en esta ocasión el equipo ha hecho un trabajo impecable y creo que también es obligación reconocerlo con nombres y apellidos aquí. Sí, y lo hemos... Lo destaqué justamente a Isabel, a José, destacamos su trabajo, lo destaqué en la primera parte de este espacio de noticias. A ver, ya presentadas las posturas de los dos estados, ¿qué sensaciones le deja a usted tanto los argumentos de México cuanto los presentados por el equipo de Ecuador? A ver, yo creo que México, lo primero que quizás sea prudente explicar en este momento para quienes nos escuchan, es que en este momento la Corte Internacional de Justicia no está tratando los argumentos del fondo. ¿Cuáles son estos argumentos del fondo? Aquellos que nos llevarían, o les llevaría, mejor dicho, a la Corte, concluir si México ha violado o no ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de su artículo 22. Ahora, ¿qué es lo que se está tratando en este momento a la Corte? Es una etapa procesal distinta, que es la solicitud de medidas provisionales. ¿Qué son estas medidas provisionales? Son medidas de alguna manera interinas para suspender o para que la Corte ordene al Estado ecuatoriano que haga o deje de hacer algo de tal forma de que la integridad de la causa se preserve y en el eventual caso de que se llegara a condenar a Ecuador más adelante, esa sentencia pueda ser ejecutable. También la idea de las medidas provisionales es que no se comprometa aún más la situación de tensión entre los dos países o que el conflicto no se agrave. Entonces, una suerte de medida cautelar, llamémosla así. Eso es lo que estamos ventilando en este momento. Entonces, el día de ayer, México esgrimió sus argumentos a la luz de la eventual obtención de una medida provisional. ¿Qué es lo que se tiene que demostrar para que proceda una medida provisional en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia? Que existe una situación que es suficientemente grave y que podría ocasionar un riesgo irreparable y que por eso la Corte debería ordenar estas medidas de carácter temporal. Y el argumento fundamental que esgrime México el día de ayer es que existe un riesgo todavía latente a que Ecuador pueda continuar que pueda transgredir o seguir transgrediendo la inviolabilidad diplomática, la inmunidad de la sede diplomática de la embajada que todavía está en Quito. Aparentemente, de lo que ellos dicen, hay documentos, hay información que quieren que sea preservada, de tal suerte que Ecuador no entre por la fuerza nuevamente y se apropie de estos documentos de la embajada que también están protegidos por esta inmunidad. Y lo que dicen es que la conducta de Ecuador con posterioridad a la incursión del 5 de abril evidencia, o mejor dicho, no otorga las debidas garantías de que esto no va a ocurrir. Y mencionaron un par de declaraciones. La primera declaración del presidente Noboa, donde dice: nosotros respetamos el derecho internacional, pero ya un poco tuvimos que hacerlo, no tuvimos opción,
pero creemos que estamos del lado correcto de la historia, y otras declaraciones de la ministra Sommerfeld en el sentido de que reitera que no se va a disculpar, y un poco la posición del Estado ecuatoriano en medios de comunicación en el sentido de que sostienen que su actuación ha sido correcta. Entonces, lo que dice México es, en realidad, con esta postura, nosotros tenemos todo el derecho de creer que se van a meter de nuevo a la embajada por la fuerza y que incluso se pueden apropiar de bienes muebles de información que también está protegida, ¿no? Este es como el argumento fundamental. Doctora. Y ten en cuenta que no estamos hablando del argumento del fondo, sino solamente si proceden o no las medidas cautelares. Y lo que dice Ecuador, y ya con esto acabo, mi querida Belkis, lo que dice Ecuador, por otro lado, es que han dado todas las salvaguardas para que no exista este temor fundado, que la intromisión en la embajada respondió más bien a una falta de colaboración de México a la hora de entregar a Glass. Y en los argumentos de medidas provisionales, Ecuador ya ha empezado a esgrimir algunos argumentos sobre el fondo, como es el hecho de la alegada violación a la Convención de Caracas en cuanto a la prohibición de otorgar asilo político a personas acusadas de delincuencia común, que es el objeto de la materia del fondo de la segunda demanda que Ecuador presentó precisamente esta semana ante la Corte Internacional de Justicia contra México. Doctora, brevemente, antes de avanzar en este análisis respecto de los argumentos que han esgrimido tanto México cuanto Ecuador, nada más quisiera que precisemos el alcance de las medidas provisionales, es decir, qué es lo que podría barajar en este caso la Corte para el otorgamiento de estas medidas y de qué tipo serían, porque claro, existe esta preocupación latente de se va a sancionar a Ecuador, el tema comercial, en fin, de esto se ha hablado mucho en todo este tiempo, sé que no viene al caso en este momento procesal, pero sí, ¿cuál es el alcance de estas medidas provisionales? Depende mucho, o sea, el alcance de estas medidas lo solicita en principio el Estado que presenta las medidas. Recordemos que cuando originalmente México presentó sus escritos, tanto de la demanda como de las medidas provisionales, en algún momento en este escrito México había dicho que una medida provisional que solicitaría es que a Ecuador se lo suspenda provisionalmente el sistema de Naciones Unidas. Esto finalmente en la audiencia de ayer no se volvió a esgrimir. Y cuando al abogado mexicano se le pregunta, la prensa le pregunta esto, él dice, básicamente no quisiéramos volver a comprometer o seguir comprometiendo la relación de los estados, agravar esta situación. Entonces parecería ser, al menos de las manifestaciones del equipo legal mexicano, que México a un poco se ha echado para atrás de esta insistencia de que como medida provisional se suspende Ecuador. Entonces, digamos esto que era una preocupación, hoy por hoy parecería no ser, y más bien México ha cambiado su solicitud de medidas provisionales a una donde categóricamente la Corte le ordene a Ecuador evitar seguir violando la sede de la embajada, especialmente en lo que respecta a documentos y bienes que podría querer Ecuador tener a su cargo bajo la excusa esta de las investigaciones a Jorge Glass. Entonces, esto evidentemente parecería ser objeto de preocupación para muchas personas, porque creo yo que había gente que esperaba que Ecuador se vuelva a meter a la embajada por la fuerza a tener ciertos documentos. Aquello me parece una propuesta razonable de México y que viene muy de la mano de, primeramente, la primera actuación anticonvencional de Ecuador, y en segundo lugar la posición de Ecuador con respecto a defender algo que es indefendible, que es la violación de una sede diplomática. Entonces, por el momento creo que Ecuador está como saliendo por la suerte en realidad, de algunos problemas medulares como era este de la posible suspensión. Ya, eso creo que ya nos da tranquilidad como país, ¿no? Correcto. Ahora bien, doctora, ¿cómo leyó usted estas posiciones concretas, ahora sí siguiendo en el análisis de los argumentos, estas posiciones concretas de Ecuador y México? México, en efecto, lo que dijo fue que el Ecuador cruzó líneas que no deben cruzarse en el derecho internacional, a propósito del asalto a la embajada en México. Ecuador ha alegado que fue un acto excepcional y aislado, con lo cual, claro, se entiende que ya no existiría riesgo posterior de una incursión nuevamente en la alegación diplomática, porque el fin era la captura de Jorge Glass y eso al final del día ya ocurrió. Pero a primera vista, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lee usted esta postura de Ecuador? A ver,
Ciertamente, como decía, México la tiene más fácil a la hora de argumentar este caso, porque en el derecho internacional público no existe ninguna excepción, salvaguarda o posibilidad de evadir la obligación, que además es una obligación que muchos consideramos que es una obligación de carácter jus cogens, que se llama, es una obligación de derecho internacional imperativo. El principio de inviolabilidad a la sede diplomática, porque esto es un elemento cardinal del derecho diplomático. Es decir, si obviamos este principio fundamental, todo el sistema se cae. Entonces, no hay ni en las normas internacionales, ni en la jurisprudencia, un solo argumento que pueda sostener una eventual tesis de excepcionalidad al principio de inviolabilidad democrática. Y lo que propone el Estado ecuatoriano, con todo respeto lo digo, es una figura inexistente. Proponen, y hoy insistieron en sus argumentos, de que en general Ecuador respeta el derecho internacional, pero esto fue una excepción. Y entonces se está inventando una regla que no existe, o sea, no existe la excepción a esta norma en particular. Sí, el derecho internacional contempla excepciones en otros casos. Pensemos en el caso del principio de no agresión, por ejemplo. El principio de no agresión encuentra su excepción en el principio de legítima defensa, ¿ya? Pero en este caso no existe tal excepción. Entonces Ecuador se está inventando algo que no es. Y eso creo yo que le deja muy mal parado a Ecuador, incluso con su mega equipo de abogados internacionales frente a la Corte. Pero además, a mí lo que me preocupa cuando yo leía este argumento Belkis es que parecería ser que Ecuador en el plano internacional trata de replicar las cosas que de manera muy cuestionable ocurren a nivel interno, ¿no? Este es el país de las excepciones y las transiciones. Ok, solo por esta vez vamos a violar la Constitución y nos vamos a tumbar la Corte Constitucional. Solo por esta vez vamos a obviar las normas constitucionales para reformas tales y cuales, y solo por esta vez, porque la situación lo amerita, vamos a transgredir nuestras propias normas. O sea, el tema de la excepcionalidad parecería ser la válvula de escape con la que Ecuador logra evadir obligaciones que son claras y precisas y que no deberían violarse, así no nos guste. Entonces parecería ser que esta mala costumbre de la excepcionalidad quieren traspolarla al ámbito internacional, y yo honestamente veo con mucho pesimismo que esto prospere. Y por otro lado, México, como digo, tiene como su argumento, yo creo que es muy cuesta abajo en el sentido de que no le va a costar mucho probar su punto. Es decir, México ha logrado probar a suficiencia y sin mayor acrobacia jurídica ni argumentativa que el quiebre de la inviolabilidad de su sede diplomática el día 5 de abril caracteriza una violación a una norma de derecho internacional imperativo que de ninguna manera establece ninguna forma de excepción y que además, y esto me parece que es lo más grave, no solo ese quiebre, sino que la postura de Ecuador de defender su actitud anticonvencional, incluso de manera desafiante, le lleva a México a pensar que estamos frente a un Estado que está con una postura de seguir violando el derecho internacional. Y esto, digamos, como yo sé que a mucha gente no le importa el tema del derecho internacional, pero digamos a quienes entendemos la importancia de que un Estado sea visto como uno que respeta el derecho internacional, esto es gravísimo. México está diciendo básicamente ellos son unos salvajes que no me dan a mí garantías de que no van a seguir incumpliendo la normativa internacional. Entonces, yo creo que más allá de que se ha manejado este discurso de que la sacamos barata y que en realidad no es barata y solo ese equipo de abogados evidencia que no la sacamos barata y que no hubo mayores consecuencias, yo sí creo que deberíamos reflexionar un poco sobre cómo el Estado queda parado frente a la comunidad internacional, que finalmente es la que invierte, que finalmente es la que nos presta dinero, cuando hay otro Estado que nos está diciendo, ustedes son un Estado casi de salvajes que no puede respetar ni siquiera estas normas mínimas, más ni siquiera se arrepiente. Doctora, pero a ver, escuchando y revisando lo que dijeron ayer los integrantes del equipo mexicano y la réplica del equipo de defensa del Ecuador, que ustedes mismos en el observatorio nos proporcionaron insumos que no nos ha lamentablemente proporcionado en cambio la Cancillería. Si no fuera por ustedes, no sabríamos quiénes son los integrantes del equipo de defensa ecuatoriano. De 5, 4 son abogados extranjeros y apenas 1 representante del Servicio Exterior ecuatoriano, un diplomático de carrera que es el embajador de Ecuador en Países Bajos. Pero escuchando a México, México sustenta
su argumentación de ayer sobre estas medidas cautelares, y creo que fue interesante lo primero que usted dijo cuando explicaba que esta instancia no analiza el fondo, sino las medidas cautelares solicitadas por México. Y México sustenta ese pedido de medidas cautelares respecto a una violación de la Convención de Viena sobre la inviolabilidad, valga la redundancia, de un espacio territorial mexicano en suelo ecuatoriano, como es la Embajada de México en Quito. Pero Ecuador daría la impresión que minimiza ese hecho y básicamente sustentó su tesis en que México se habría extralimitado en el uso de la Convención de Caracas sobre asilo. ¿Es correcta esta apreciación que le refiero, doctora? Sí, efectivamente, es lo que yo decía hace un momentito, Fabricio. O sea, Ecuador aprovechó el espacio del debate de las medidas provisionales planteadas con México para empezar a argumentar su propio caso, que recordemos que son dos casos prima facie distintos, digamos con unos mismos hechos de origen, pero son distintos. Distintos porque Ecuador lo presentó en realidad ayer o anteayer en realidad, esta demanda contra México por la violación de la Convención de Caracas en cuanto al artículo que prohíbe dar asilo a personas que serían delincuentes comunes. Es una causa distinta. Es decir, Ecuador empieza a presentar en el marco, además, no del fondo, sino de las medidas cautelares de la causa presentada con México, los argumentos de su demanda que en teoría es aparte. Eso por un lado. Y por otro lado, creo yo que Ecuador no puede hacer mucho más. Es que Ecuador no puede hacer mucho más porque su argumento, como digo, es cuesta arriba. No hay manera de que el Estado ecuatoriano pueda sostener la excepción, la teoría de la excepcionalidad que está planteando, porque esa regla no existe en el derecho internacional. Podría ser, y yo creo que Ecuador está apuntándole a esto, que la Corte Internacional de Justicia establezca una regla más bien de carácter jurisprudencial. Y el tema del precedente funciona distinto en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia con respecto, por ejemplo, al sistema interamericano. Y diga algo así como, bueno, quizás las particularidades de este caso le empujaron a Ecuador a hacer esto y en este caso, por las particularidades del caso, no habría una brecha de Ecuador al artículo 22 de la Convención de Viena. Creo que se está apuntando a eso. Hay que ver qué pasa. Pero me parece que un poco Ecuador vuelve a hacer este ejercicio argumentativo un poco infantil, que cuando se le dice, mira, tú hiciste esto, te devuelve la respuesta es que tú hiciste algo antes. Entonces, como digo, Ecuador está un poco maniatado porque no tiene argumentos, entonces tendrá que sostener que finalmente México incurrió en una violación primera. ¿Y por qué ese argumento creo yo que no se sostiene? Y lo hemos dicho varios especialistas de aquí de Ecuador, pero también colegas nuestros mexicanos, en el sentido de que Ecuador, creo yo que el flagrante desconocimiento que hay en la cultura ecuatoriana del derecho internacional, el desprecio en general que hay por el derecho internacional, y esto yo le digo como internacionalista, que he sido desde hace más de 20 años, hay una suerte de desprecio al derecho internacional, o sea, no se lo toma en serio esta rama del derecho. A quienes decidimos temprano en nuestras carreras de estudiar derecho internacional dicen, ay, pero es que eso ni siquiera es derecho. Y yo a mis alumnos de esta cátedra que yo imparto en la universidad, siempre les digo, o sea, les van a decir esto, pero esto es importante, porque va a llegar un rato que ustedes, siendo funcionarios públicos, se enfrentarán a una situación de este estilo, ustedes tienen que saber qué hacer. Y lo que estamos viendo es que Ecuador, en este desconocimiento del derecho internacional, hace las cosas al revés. Si efectivamente, y en esto yo concuerdo con los argumentos esgrimidos por el Estado mexicano el día de ayer, sí, Ecuador viene sosteniendo que hay una violación al principio de no otorgamiento de asilo político a una persona que ha delinquido, y México ya venía sosteniendo una conducta anticonvencional, incluso desde diciembre, sin perjuicio de que el asilo se le otorga a Glass pocos días antes de la incursión a la embajada. La vía correcta para solucionar este impasse era el de la Corte Internacional de Justicia. Primero Ecuador, y hubiera sido sólido para su argumento, que Ecuador sea el primero que presenta la demanda y luego México. Pero entonces lo que vemos es una situación bien del mundo del revés, donde primero se agota la vía de la fuerza, que es absolutamente proscrita en el derecho internacional, y luego se agota la vía judicial. Y se agota la vía judicial un poco ya casi que a la fuerza, y un poco para la vía judicial que ha intentado Ecuador ahora, más bien parecería pretender fortalecer sus argumentos en el caso de que México le ha planteado. Entonces,
Ciertamente no veo que hay mucha seriedad en el respeto del derecho internacional por parte de Ecuador. Em, el hecho, por ejemplo, de que parecería ser que ninguno de nuestros miembros del cuerpo diplomático puede sostener este caso, a diferencia del Estado mexicano, que todos son funcionarios de servicio exterior, un equipo que tiene multiedad, digamos, incluso integrado por mujeres del servicio exterior ecuatoriano versus el equipo ecuatoriano, donde hay un solo ecuatoriano y abogados altamente ranqueados por defender las causas del genocidio que actualmente se presentan ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues dice mucho de cómo está Ecuador con respecto a su conocimiento y experticia del derecho internacional, ¿no? Y esto creo que nos da mucho para reflexionar de qué debería fortalecerse en Cancillería para años venideros. Doctora, en medio de todo esto, la contrademanda, digamos así, de Ecuador a México, que también se conoció en estas últimas horas, en estos últimos días, previo al inicio justamente de la presentación de argumentos en este juicio en la Corte Internacional sobre la demanda de México a Ecuador. ¿Cómo se lee esta contrademanda? A ver, Ecuador usualmente, y esto también lo hace a veces en la sede de la Corte Interamericana, ¿no? Ecuador a veces cree que da unos puntazos, perdónenme la expresión, cuando en realidad lo que está haciendo es un poco ponerse en ridículo a sí mismo. Eh, yo personalmente veo incluso un poco de mala fe, y lo dije en otro espacio el día de ayer, lo veo un poco de mala fe, cuando faltando un día para la otra audiencia presenta su demanda. No es que no lo puede hacer, lo puede hacer, pero hay un poco de mala fe si tú sabes, y el abogado mexicano también reconoció esto, me parece, si tú sabes que hay otro equipo que se está preparando, que están, digamos, con sus manos en esto, cuando ya tienes una audiencia a puertas, presentar algo más para alterar esta defensa es algo que si bien no está prohibido, sí demuestra una profunda deslealtad procesal. Eh, y son esta suerte de como golazos que a veces Ecuador cree que está dando cuando litiga internacionalmente y en realidad no lo está haciendo. Está evidenciando un litigio de mala fe. Entonces, sí, lo podía hacer, pero había muchos otros momentos desde desde diciembre del año pasado. Cuando Glass se refugió en la embajada, dice usted, fue a mediados de diciembre cuando Glass ingresa como huésped y luego en calidad de refugiado y luego en calidad de solicitante de asilo. Desde ese momento ya había la posibilidad de acudir a esta instancia de la reclamación ante la Corte. Claro, porque además de lo que cuenta Ecuador, parecería ser que hubo negociaciones previas o que habían intercambios comunicacionales previos, donde parecería ser que México ya daba como su postura de el señor está aquí y nosotros lo estamos protegiendo y no va a haber manera que le entreguemos. O sea, en el argumento de México ayer no parece ser que en ningún momento México tuvo ni siquiera la más mínima intención de entregarlo y que siempre la postura mexicana fue una de defender su derecho de protección a una persona que así lo solicita. Entonces, parecería ser que Ecuador presenta esto extemporáneamente. ¿Y por qué presenta esto extemporáneamente? Insisto en este desconocimiento del derecho internacional y de las herramientas disponibles para nosotros en el derecho internacional. Yo creo que no lo hizo porque no se acordaba que podía hacer. Yo desde hace más de un mes, desde el 5 de abril, en estos espacios que ustedes generosamente me dan, he venido sosteniendo y recordando que un conflicto similar ocurrió en 1951 ante la Corte Internacional de Justicia, que es este caso famosísimo, Haya de la Torre. Haya de la Torre entre Perú y Colombia, ¿verdad? Y el caso del asilo político precisamente entre Ecuador y Colombia. ¿Qué es lo que hizo ahí Perú el momento que Colombia trataba de solicitaba el salvoconducto para sacarlo a esta persona, Haya de la Torre, que en realidad era una persona que podía, Colombia lo calificaba pues como un preso político porque era alguien que trató de un golpe de Estado, Perú por su parte decía, no, es un delincuente común, y hubo este mismo impas, porque sí hay que reconocer la propuesta de Ecuador de revisar las normas del asilo, a mí no me parece descabellada, precisamente porque desde el 51 parecerían estarnos dando este tipo de problemas que se siguen repitiendo en la comunidad internacional. Entonces, de alguna manera lo que hace Perú es decir, yo no estoy de acuerdo con que Colombia le haya dado asilo político a este señor, esa es una calificación que me corresponde a mí, y Colombia por otro lado dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en que tú no me quieras dar el salvoconducto,
creo que tienes una obligación que emana del derecho consuetudinario de hacerlo, entonces ambos se van a la corte. Pero es que eso es lo que hacen los estados civilizados. Resuelven sus controversias en los mecanismos y canales que provee el derecho internacional precisamente para no recurrir a la fuerza. Y lo que hace Ecuador es un poco lo contrario, ¿no? Pero creo que porque no se conocen estos antecedentes, porque no hay una suerte de seriedad frente a la actuación con el respecto al derecho internacional de Ecuador. Entonces, un poco ahora esto es, como dicen comúnmente por ahí, llorar sobre la leche derramada, ¿no? Después de que hay esta condena casi unánime en el plano internacional, cuando se ve que México está muy serio con respecto a su posición en el plano internacional, y no me refiero solamente a la Corte Internacional de Justicia, sino incluso a la posibilidad de que ciertas iniciativas ecuatorianas se bloqueen por México en otros foros. Entonces, ahora sí presenta, un día antes de la audiencia de medidas provisionales de México, una demanda. Estas formas de litigio un poco desleal, yo no las veo bien, me parece que nos deja muy mal parados, peor parados. Y bueno, el equipo hoy creo que hizo un buen papel en el sentido de que tuvo que jugar con las cartas que tenía y un poco con el argumento cuesta arriba que tiene, ¿no? Insistiendo un poco que no es culpa de ellos, que México empezó, que es un argumento un poco infantil, ¿no? Como cuando se pelean los niños y uno les dice, ¿qué pasó? No, es que él fue el que empezó. Es un poco la línea argumentativa que está sosteniendo Ecuador en este momento. Yo no fui, fue él el que empezó, el que me provocó. Oiga, doctora, y una vez que han concluido las dos audiencias, la de la representación mexicana y la de la representación ecuatoriana, ¿cuánto tiempo se toma la Corte para resolver el pedido de medidas cautelares de México? Depende mucho de cada caso, Fabricio. En realidad porque además tomemos en cuenta que hay muchas solicitudes de medidas provisionales que se están presentando ahora a la Corte. En algún momento, hace poquito lo hizo Sudáfrica contra Israel, se está presentando otra contra Alemania, entonces se está despachando. El día de ayer salió una contra Alemania. También parecería que están saliendo relativamente rápido, quizás un mes, 2 meses a lo sumo. Pero creo que este caso sí, y por más de que en Ecuador no nos guste escuchar esto, este caso sí reviste de una especial gravedad. No solamente es el tema de México y el contexto específico de Glass, sino lo que este precedente representaría ante la comunidad internacional, que sería reconocer la posibilidad de que una embajada pueda ser vulnerada. Y este no es un tema que ya limita el ámbito de interés a nuestros dos países, sino que cualquier estado que tiene una embajada en cualquier otro lado va a estar preocupado con esta situación. Incluso, por ejemplo, sedes de organismos internacionales como la ONU, como la OEA, en otros países tienen esta preocupación. O sea, qué rato con este precedente alguien entra a nuestras sedes. Entonces, dada cuenta el carácter especialmente grave de lo que ha ocurrido, posiblemente haya una resolución rápida. Y creo que es importante decir, Fabricio, a propósito de una entrevista que tuve el día de ayer donde salió este tema, Ecuador usualmente cuando pierde en foros internacionales o cuando ya le está yendo mal en foros internacionales, acude a la vieja confiable de decir, en las cortes internacionales no nos quiere. Y ayer escuché que se empezaba un poco a construir esta narrativa de es que a nosotros no nos quieren, a nosotros nunca nuestras propuestas son ventiladas a tiempo. Hay un cabildeo de socialismo del siglo XXI en estos foros y yo, sin perjuicio de negar categóricamente que las partes en un proceso usualmente tienen oportunidad de esgrimir sus argumentos y de posicionar sus posturas. Yo sí creo que hay que decir, por ejemplo, que en el caso de Ecuador, nuevamente, no ha demostrado jamás seriedad en sus posturas frente al derecho internacional. Es decir, Ecuador, cuando ocurrió el impasse con Colombia, la ruptura de relaciones diplomáticas, presenta ante la Comisión Interamericana un caso interestatal, que era un caso buenísimo, que la Comisión Interamericana tenía mucho interés en adelantar, avanzar, no solamente por el tema, pero porque era una de las primeras peticiones interestatales. Y a la par se presenta una por el riego del aéreo del glifosato ante la Corte Internacional de Justicia. Y eran casos buenos, sólidos, que Ecuador tenía que haber mantenido, preservado y litigado esos casos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuando se retoman las relaciones diplomáticas, Ecuador desiste de ambas cuestiones. Entonces, no podemos decir, honestamente, si nosotros no somos serios frente a nuestros propios reclamos internacionales, que hay un sistema de justicia internacional que nos tiene de patito feo.
Eso no lo podemos decir. Y la otra cosa que me parece incorrecto sostener a la hora de analizar los hechos que han ocurrido en la Corte Internacional de Justicia es, a la Corte Internacional de Justicia no le interesa, con toda la pena del mundo lo digo, no le interesa las pugnas correístas, anticorreístas, que a nosotros en Ecuador ya nos tienen intoxicados. En Ecuador todo se analiza, absolutamente todo, y esta opinión siempre la hemos compartido con usted, mi querido Fabricio. Todo lo que ocurre en Ecuador se analiza y se valora en clave correísta o anticorreísta. Yo le voy a decir una cosa, usted y a mí nos están insultando algunos fanáticos en este momento en la transmisión, porque a usted le dicen correísta, a mí me dicen correísta. O sea, yo he planteado inclusive en mis comentarios posterior al 5 de abril que saquen de la ecuación y de la discusión el tema de Glass y se concentren en una flagrante violación al derecho internacional. Y claro, hay gente que considera que cuando uno tiene esta postura, que trata de ser una postura seria, responsable, uno le está haciendo el juego a la corrupción. Tesis que sustentan a aquellos que, como bien anota usted, no les interesa el derecho internacional, sino aplicar la política de los hechos consumados y la del fin que justifica los medios, doctora. Es algo ya común en Ecuador, ¿no? Pero pensemos por un momento qué pasaría si el día de hoy el presidente Maduro en Venezuela se mete a la embajada de Argentina, donde hay enemigos políticos de Maduro en calidad de asilados políticos. Por eso es que ni Argentina se sumó a la tesis ecuatoriana. Entonces, en ese caso sí vamos a decir que hay un quiebre del derecho internacional. El derecho internacional tiene que ser funcional a nuestras pugnas, micropugnas internas políticas, pues no. Y yo sé que esta no es una opinión popular, esta no es una opinión que a la gente le gusta escuchar. Yo estoy perfectamente clara de que una parte importante de la población aplaude lo que ocurrió el 5 de abril en la embajada, precisamente porque no entendemos de qué va el derecho internacional y no dimensionamos su importancia. Y evidentemente quienes sostenemos una tesis alrededor de la importancia de observar las normas independientemente de sobre quién se le aplica y de la no relativización del derecho convencional, pues evidentemente sufriremos los insultos y embates que hemos sufrido toda la vida y que ya, creo yo, nos hemos curtido frente a eso, ¿no? Pero yo insisto en lo que decía ayer en otro espacio de entrevistas. Esta es una cuestión que al menos del lado de quienes trabajamos en derecho internacional nunca va a poder ser analizada en clave política y mucho menos en clave correísmo-anticorreísmo. O sea, tratar de jalar el tenor correísta, anticorreísta, absolutamente a todos los debates, absolutamente a todas las situaciones, además, es lo que nos tiene metidos como país en una espiral de irrespeto, no solo en nuestras propias normas constitucionales, sino también ya normas del derecho internacional, que en principio nos generan responsabilidad solo a nosotros, pero hoy por hoy ya nos causan conflicto con otros estados. Entonces, lo que yo he venido diciendo en los últimos 4 años, a mí me parece deseable, necesario y fundamental que los actos de corrupción cometidos en otros gobiernos, en todos los otros gobiernos, sean objeto de investigación y sanción. Sí, pero si aquello implica violar absolutamente todo el ordenamiento jurídico al cual pertenezcamos por obtener ciertos beneficios políticos de corto plazo, pues creo que es indefendible. Y bueno, ahí ya la Corte Internacional de Justicia nos sabrá decir si es posible que la Corte diga, bueno, no creo que hay una situación de urgencia en este momento, no voy a otorgar las medidas provisionales que me han pedido, y esto de ninguna manera significará que la causa del fondo o los argumentos sobre la responsabilidad estatal que ha planteado México estén descartados, ¿no? Eso también, porque una medida cautelar tiene que cumplir unos requisitos de forma más bien, y si es que en este momento no se observan esos requisitos, podría ser que la Corte nos diga las provisionales no proceden, pero de todas maneras el argumento del fondo sigue siendo impulsado y no se ha negado, ¿no? Entonces eso también a la hora de los debates internos un poco infantiles de el tenor de tu cuchillo no corta, digamos así. Me siento que este es el debate, tu cuchillo no corta y tuyo peor. Entonces no creo que lo estamos manejando con la madurez que una situación así requiere. Doctora, en un minuto, porque se me terminó el tiempo, me escribe el abogado César Coronel, que está en sintonía, me dice que le salude. Solamente que nos recuerde las medidas cautelares que pidió México y cómo podrían resolver. En un minutito, doctora, ¿cuáles son las medidas cautelares? México lo que ha pedido, como dije, bueno, también saludos a César a propósito, las medidas cautelares provisionales, perdón, que originalmente pidió México, en su argumento fundamental era que Ecuador salga provisionalmente de estos espacios
del concierto internacional. Esta vez lo que han pedido es que la Corte ordene que Ecuador se abstenga de cualquier acción que pueda constituir una transgresión adicional y sumada a la violación a su sede diplomática que ya ocurrió el 5. Básicamente lo que le está diciendo es, denme las garantías suficientes para que ustedes no entren nuevamente a mi embajada ni se saquen cosas de la embajada. Eso es, a breves rasgos, lo que nos ha pedido, lo que le ha pedido pues a la Corte de México. Y esto evidentemente no está bien visto, porque yo creo que había la intención de volver a incursionar en la embajada por parte de las autoridades ecuatorianas y sacar cierta información que podría servir para el caso contra Jorge Glass. Y ese es el temor que tiene México. Dice, mantengan esta inviolabilidad de la sede a pesar de que ya hubo una primera violación, pero que no vuelvan a entrar. Correcto, doctora. Gracias por el... Y eso, perdón, se ha entendido por algunos analistas como que México está blindando a Glass y está como privando al Ecuador de la evidencia que necesitaría para este caso, cuando en realidad estos son bienes diplomáticos a los cuales Ecuador no puede acceder por la fuerza. Me queda clarísima su explicación y su postura. Creo que nos ha servido sobre todo para entender cómo se han manejado estas audiencias y qué es lo que se viene en la Corte Internacional de Justicia. Muy amable, doctora. Gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Que tengan lindo día. Igualmente para usted, a María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, conversando aquí en A Primera Hora sobre esta reclamación y a la expectativa de que la Corte Internacional de Justicia en los próximos días o semanas resuelva este pedido de medidas cautelares. Explicaba que no resuelve el fondo la Corte, pero sí la forma, y aquí el primer paso son las medidas cautelares. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.